Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, muchas gracias por compartir con nosotros. Para nosotros es un gusto saber de que se unen una vez más para tomar, hermanos, la palabra, el alimento, que es la palabra de Dios y que nos bendice día tras día. Este es su servidor, el pastor Orlando Ramos, a través de promesas de Dios para ti. Y el día de hoy, hermanos, queremos compartir lo que la palabra nos enseña acerca de la fe o la falta de fe de el apóstol Tomás. Y se encuentra el día de hoy, la cita se encuentra en el libro de Juan capítulo 20 versículo 29. Y dice la palabra que Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ciertamente nadie de nosotros ha visto tuvo la oportunidad de ver físicamente a nuestro Señor Jesucristo. Tomás tuvo la oportunidad y tuvo amplias evidencias para poder creer en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero sin embargo, Tomás le faltó fe para creer que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías y que lo que él había dicho acerca de las cosas que habrían de suceder, sucederían. Es decir, que hay una bendición esta palabra nos enseña que hay una bendición especial, y esto nos lo expresa nuestro Señor Jesucristo mismo, que hay una bendición especial para nosotros, que hoy creemos en la evidencia de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin haber visto, haber tenido acto presencial de la muerte ni de su resurrección. La palabra dice en el versículo 20 de este mismo libro, dice: pero Tomás, uno de los 12, en este caso 12 discípulos, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Solo podemos suponer que la razón por la que él no estaba ahí con los otros discípulos, con los demás discípulos, creemos que era una persona solitaria, incrédula y pesimista ante toda situación. Creemos que los otros 10 discípulos estaban hablando con emoción sobre el hecho de que había resucitado de los muertos y que Tomás simplemente no lo podía creer y se apartó. En el versículo 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos a Tomás: hemos visto al Señor, hemos visto. Me imagino la alegría que tenían ellos al darle esa noticia, al exclamar lo que ellos habían sido testigos. Hemos visto al Señor. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Tomás era una de esas personas que necesitan ver milagros. Tomás era una de las personas que le faltaba fe, y que la manifestación de esa falta de fe lo apartaba de la congregación. ¿Por qué no permaneció unidos a sus consiervos, a sus coapóstoles, como lo habían hecho los demás? ¿Por qué se mantenía apartado de la congregación? Y a raíz de eso se perdió la maravillosa oportunidad de poder estar en ese momento cuando se le manifestó nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tuvo que oír de terceros la bendición que ellos habían recibido ante tal acontecimiento, pues andaba afuera, apartado, solitario, dedicado a hacer las cosas que a él y solamente a él le interesaban hacer, manifestando así la falta de fe que él tenía en que nuestro Señor Jesucristo cumpliría las promesas, cumpliría lo que él les había enseñado que haría.
Realmente era escéptico Tomás. Y aunque Tomás tiene la suficiente evidencia como para creer, simplemente optó por no creer. Pero por lo menos se reunió con los otros discípulos acto después. Hermanos, amigos, si es que usted va a creer espiritualmente, tendrá que reunirse y tendrá que relacionarse con los creyentes. Creemos que usted tiene que compartir lo que aprende de la palabra de Dios. Tiene que ejercitar lo que a través de la palabra el Señor le ha enseñado. Y esto se logra a través de una constante comunión con el cuerpo de Cristo. No una intermitente, no una intermitente congregación, no a través de visitas esporádicas al cuerpo de Cristo. Porque si este es su caso, usted se pierde grandes bendiciones que el Señor tiene para usted. El escritor, de hecho, el escritor de la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Es que el permanecer juntos, queridos amigos, queridos hermanos, los creyentes crecemos en madurez espiritual. Observe usted la vida de las personas que se congregan intermitentemente o se congrega solamente cuando hay fiestas especiales, cuando hay eventos especiales. Vea usted y verá una vida espiritual desprovista de la presencia de Dios, porque han dejado de obedecer el llamado que tiene el Señor para sus vidas y eventualmente dejan de creer, como fue el caso de Tomás. En este mismo capítulo, Juan 20, 26 al 28 dice lo siguiente, que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. En esta oportunidad estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% Dios y 100% hombre, era como Mesías que era, como Dios que es. Él conocía los pensamientos de Tomás. Y por eso le invitó a que pusiera su dedo sobre sus manos, que acercara su mano y la pusiera en su costado. Y le llamó por su nombre, le llamó incrédulo, porque él conocía lo que había en su corazón. Y por eso le dice, y le invita a que deje la incredulidad y que se convierta en un creyente de él. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor, Señor mío y Dios mío. Es una expresión de reconocimiento de quién es el que tenía enfrente de él en este momento, después de que el Señor mismo le había llamado la atención para que se convirtiera verdaderamente a él. El relato nos informa que no nos informa que Tomás extendiera su mano para tocarle, no tuvo realmente ninguna necesidad de hacerlo. Allí mismo tenía a nuestro Señor Jesucristo, aquel con el que había andado por aproximadamente 3 años. Y por eso al verlo exclamó, Dios mío, Señor mío. Sabemos que hoy en día hay quienes dicen, si solamente le pudiera ver, si solo le pudiera tocar, entonces sí creería. El problema, estimado oyente, no se halla en la falta de evidencia disponible sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque evidencia sobra. La ciencia a través de los años ha querido negar la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto más tratan de desvirtuar o negar las evidencias de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, terminan concluyendo de que sí las hay. Y cada día, cada año, a medida que pasa el tiempo, vemos cómo los descubrimientos arqueológicos nos apuntan
acerca de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, de las evidencias físicas de lo que la Biblia nos describe a nosotros desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, el problema no está en la falta de evidencia disponible sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ello abunda. El problema está en el corazón del ser humano. Dios satisfará la duda sincera de un ser humano, pero no creemos que se ocupe de las dudas falsas, que son en realidad pretextos. Muchos tienen evidencias, muchos han visto lo que Dios ha hecho, muchos están son beneficiarios de las múltiples bendiciones que Dios ha derramado sobre sus vidas y sin embargo siguen usando pretextos para no oír la voz de Dios, jugando así y poniendo así en riesgo su salvación. Tenga cuidado con esto, querido hermano, querido amigo. Muchos dicen que no le es posible creer en la Biblia, de hecho. Y muchos leen la Biblia y cuando su hermano, su amigo querido, les enseña la Biblia para decirle lo incorrecto de sus acciones o de sus creencias, simplemente deciden o optan por no creer en la Biblia, negando de esa manera su fe en Cristo. Porque el que niega la palabra, entonces niega el hecho de que la palabra, la Biblia, la Santa Biblia, es la palabra inspirada por Dios y que es la guía de nuestra vida aquí en la tierra, que es luz a nuestro camino. Dicen que su problema es intelectual. La mayoría no cree en la Biblia a causa de los problemas morales. Un señor, por ejemplo, nos dijo una vez que no podía creer en el Antiguo Testamento y más tarde resultó que estaba viviendo sin tener en cuenta ciertos principios morales básicos expuestos en la Biblia. A la mayoría de las personas no le agrada el carácter tajante y absoluto de los principios morales de Dios. Pero creemos que Dios siempre hace frente a las dudas del escéptico que es sincero. Nunca encontrará usted un testimonio más completo en cuanto a Jesús que el que fue expresado por Tomás. Fue una de las grandes confesiones de las Escrituras Sagradas. Para un judío, el decir Señor mío y Dios mío era llegar a un punto culminante. Estas palabras salieron de los labios de aquel que era escéptico, el apóstol Tomás. Por lo tanto, qué maravilloso tenemos, qué maravillosa bendición que nosotros recibimos a través de esta palabra. Cuando el Señor nos dice que somos bienaventurados aquellos que sin haber visto creímos. ¿Hasta cuándo, hermanos, va usted a estar buscando evidencias físicas? Buscar milagros para poder creer en aquel que vino a esta tierra a morir por usted. ¿Hasta cuándo usted va a continuar utilizando pretextos intelectuales, lógicos, para poder eventualmente creer? ¿Acaso usted no se recuerda que un día el Señor le enseñó a través de la palabra, esa palabra que les enseñó los principios morales de Dios y que ahora se ha apartado de ella y ahora usa pretextos para no poder servir a Dios? Deje de jugar con su destino, deje de jugar con su vida eterna y su salvación. Regrese a Cristo, congréguese, no sea escéptico como Tomás, apartándose del cuerpo de Cristo y sufriendo por consecuencia el perder la oportunidad de poder haber visto, ser de los que estaban congregados cuando el Señor se manifestó con toda su gloria delante de ellos. No se pierdan las bendiciones de Dios. Regrese a Dios, regrese a la congregación, al cuerpo, únase al cuerpo de Cristo. Si es que usted anda por ahí distraído en las cosas que a usted le interesan, que su carne le guía a hacer, regrese, deje eso
a un lado y véngase. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor le dará a usted la felicidad que usted necesita, la paz que usted necesita en su vida. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga más, y recuerde que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y les invito para que nos sigan acompañando todos los miércoles a las 7 de la noche a través de Promesas de Dios para ti. Que Dios te bendiga, hermano, y hasta la próxima.